Vamos a saludar al doctor Pablo Gómez, él es psiquiatra y es el autor del nuevo libro Entrena tu cerebro para ser feliz, y hoy muy amablemente en este 24 de diciembre nos atiende y nos parece un tema súper lindo para aprender en esta Navidad a ser felices. Doctor Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo me le ha ido? Feliz Navidad. Hola, ¿cómo están? Feliz Navidad también para todos ustedes, para la mesa y para todos los oyentes. Bueno, pues doctor Gómez, ¿cómo es esto de que uno puede entrenar el cerebro para ser feliz? Felicitaciones por el libro y cuéntenos un poco al respecto. Bueno, el libro es como un compendio de lo que he venido desarrollando en mi trabajo como psiquiatra ya hace 20 años y específicamente en los últimos 15, que empecé a amalgamar como una serie de técnicas que anteriormente consideramos que eran únicamente parte de ciertas religiones o de la espiritualidad de algunas culturas, y cómo hoy la neurociencia está demostrando que todas esas prácticas pues tienen un impacto directo en nuestro bienestar a través de modificaciones estructurales en el cerebro, a través de cambios químicos en el cerebro, y todo eso nos puede ayudar a ser felices. Entonces, partiendo de la base de un principio que hoy conocemos como la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas neuronas, que es la neurogénesis, o de hacer nuevas vías neuronales, pues uno a través de diferentes prácticas puede procurarse un mejor estado de ánimo y por ende ser mejor, ser más felices. Doctor, yo quería preguntarle sobre eso. ¿Qué es exactamente la felicidad? Y para todos entonces la felicidad es lo mismo, esa búsqueda va a terminar siendo el mismo camino. No, bueno, la felicidad tiene muchas definiciones y todo el mundo pues puede adoptar la que más le case, pero hay una, digamos, la estructura del libro se sustenta en una definición de felicidad que hace la psicología positiva, que dice que para ser felices uno tiene que estar en paz con el pasado, fluir en el presente como el presente se esté presentando y ser optimista ante el futuro. Entonces, digamos que la felicidad no es una meta a la que uno debe llegar, sino que es un proceso y es más una actitud ante los diferentes momentos y las diferentes etapas de la vida. Entonces, en el libro lo que yo planteo son ejercicios precisamente para eso, para poder estar en paz con el pasado, para fluir en el presente. A veces el presente no es como uno quiere, a veces el presente nos presenta retos, dificultades, momentos difíciles, y cómo a través de ese entrenamiento mental, de ciertas prácticas, de cómo observar los eventos, no siempre con el primer planteamiento, con la primera propuesta que nos da nuestro cerebro, sino que entender que los pensamientos son opciones, que el cerebro simplemente nos está dando para interpretar una circunstancia, que yo puedo escoger mis pensamientos, pues puedo también relacionarme de una manera diferente con ese presente, y en el presente ser consciente de que es el único tiempo real para construir el futuro que quiero, con optimismo, con esperanza, con fe. Entonces básicamente esa es como la estructura en la que se apoya el contenido del libro. Doctor, a mí me parece en realidad muy generoso de su parte que siendo psiquiatra y que ustedes son tan científicos, le guste todo lo de la neurociencia y también que revise alternativas como la respiración, la meditación, porque uno a veces creería que este tipo de técnicas son vistas como técnicas alternativas, pero que ustedes los psiquiatras que son científicos no las utilizan. Doctor, ¿para usted ha sido un desafío con respecto a sus colegas tratar este tipo de temas? Pues digamos que como todo en la vida, cuando uno se descarrila un poquitico, cuando uno se sale de lo establecido y de la norma, pues siempre va a haber la mirada crítica, a veces con unas intenciones, a veces con otras, pero finalmente hay algo que me ayuda mucho y en lo que yo me apoyo hoy, y es el momento en el que estamos viviendo, donde la neurociencia, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos expertos de renombre mundial, la neurociencia no está realmente descubriendo nada, sino que realmente está reafirmando lo que tradiciones ancestrales ya sabían, pero que hoy lo podemos demostrar con toda la tecnología que tenemos. Entonces me mencionabas, por ejemplo, la respiración. Hoy hay miles de institutos en el mundo que investigan qué pasa cuando se respira de una manera, cuando se respira de la otra, qué pasa si respiramos por la nariz, qué pasa si respiramos por la boca, si alternamos la respiración por la fosa derecha, por la fosa izquierda. Todo eso se puede estudiar hoy y podemos ver qué impacto tiene eso
en nuestro cerebro, en las estructuras del cerebro, en la química del cerebro y en nuestro estado emocional. Lo mismo pasa con la meditación, la hipnosis, que es algo que yo trabajo desde hace mucho tiempo, antes de ser psiquiatra incluso, como yo pues trato de mostrar a la gente que no hay que creer en la hipnosis, es que la hipnosis no es algo para creer, la hipnosis es un estado mental y que bajo un estado de tanta concentración como sería un estado hipnótico profundo, uno puede acceder a memorias, a recuerdos, a traumas y resolver muchos conflictos que tal vez en otras terapias más convencionales, sentándome a hablar con el terapeuta, no tengan el mismo impacto. Entonces, si bien pudo haber existido algún tipo de resistencia, el libro tiene algo muy interesante y es que cada capítulo lleva su sustento, o sea, tiene esa parte de las prácticas espirituales, pero también tiene un sustento científico donde hablamos de la neuroanatomía, de los cambios hormonales que se producen. Entonces, es lo que traté de hacer, de amalgamar esas dos áreas que parecen tan distantes, la espiritualidad y la neurociencia, pero mostrar esos paralelismos que existen y donde convergen ambas para poder encontrar ese camino hacia la felicidad. Usted hablaba, doctor, de la hipnosis. ¿Cuál sería la importancia también de la hipnosis en ese camino a la felicidad? La hipnosis tiene dos puntos importantes con base en la premisa que te mencionaba al principio de estar en paz con el pasado y construir el futuro que quiero. Entonces, muchas de las circunstancias que nosotros vivimos están determinadas por nuestra personalidad. Esa personalidad está determinada por una cantidad de cosas que nos sucedieron en la vida, ese sistema de creencias, aunque también la personalidad tiene una parte genética, está muy influenciada por el entorno que tuvimos, por las vivencias que tuvimos, y muchas veces esas vivencias muy traumáticas para algunas personas, otras no tan traumáticas o por lo menos no tan fuertes como cualquier persona las podría ver, pero traumáticas para la persona que las vivió, están arraigadas en esa parte de nuestra mente que es la mente no consciente, y ahí es donde nosotros como adultos pues tenemos una personalidad que se fundamentó en todo eso que vimos, en todo eso que escuchamos, en todo eso que entendimos, sin tener los recursos psicológicos suficientes para interpretar el abandono del papá, por ejemplo, o un grito del papá, o un momento de ira, de rabia de la mamá, donde te dijo, por ejemplo, una paciente me decía ayer que la mamá le dijo, yo no sé por qué no te aborté, y es una paciente que hoy, por ejemplo, tiene problemas fuertes de autoestima, de confianza y de seguridad, y pues esos elementos quedan guardados en la mente no consciente, y a través de la hipnosis uno puede llegar, revivir esos momentos y hacer un proceso de psicoterapia, resolver ese conflicto con los recursos que en este momento sí tengo como adulto, pero que en su momento como niño no tuve. Entonces eso me ayuda a sanar el pasado y darme cuenta. Hay algo que publiqué hace poco en un video que dice, nosotros tal vez no somos responsables de lo que nos pasó, que nos hicieron, pero sí somos responsables de hacerle frente a todo ese contenido que tenemos en nuestra mente y darnos cuenta que ya somos adultos y que no podemos seguir culpando ese pasado para justificar todo lo que nos sucede hoy. Entonces, la hipnosis ahí se vuelve una excelente herramienta, muy rápida, muy efectiva, y que también me sirve para construir futuro, porque en el libro, en la parte de futuro, hablo de la visualización y cómo la visualización me ayuda a enfocar mi mente hacia la consecución o hacia el logro de ciertos objetivos en la vida. Entonces, la hipnosis también, y también explico que la hipnosis no es un poder que tenga el terapeuta, la hipnosis es un estado mental, todos accedemos a esos estados 2 veces al día mínimo, cuando nos estamos quedando dormidos, cuando nos despertamos. Entonces hay algunas prácticas donde yo podría, si me lo propongo, trabajar esos aspectos no conscientes a través de diferentes ejercicios. Hay una cosa interesante en el libro también, es que yo pues tengo un canal de YouTube robusto en contenido, y en eso, en cada capítulo del libro viene un QR que me lleva a un video del canal donde está explicado el ejercicio o la meditación. Entonces eso hace que el libro sea también un libro muy dinámico. Hay partes del libro donde hay como un cuaderno de trabajo, donde me toca escribir, donde me toca hacer ciertos procesos terapéuticos. Entonces, pues, para contestarte tu pregunta, sí, la hipnosis siempre ha sido muy importante, la utilizo todos los días en mi consulta, porque finalmente todos tenemos un pasado
y ese pasado, si no lo volvemos consciente, pues nos va a seguir determinando. Vea, doctor, a mí algo que me ha funcionado mucho para tratar de ser feliz en realidad, porque yo siento que es una construcción diaria, es la gratitud. Es decir, uno a veces amanece con angustias o amanece pensando casi siempre en los pendientes o en lo que le falta, pero a veces se nos olvida agradecer, y agradecer no es como un loro de Señor, gracias, gracias por todo, no, sino agradecer, estoy vivo, respiro, tengo a mi familia, estoy bien. Y yo creo que el agradecimiento es un arma maravillosa porque tenemos más cosas por las cuales agradecer que para quejarnos, ¿no? El simple hecho de que amanecemos, doctor. Yo creo que ese ya es un gran avance. Hablemos de la gratitud como herramienta para la felicidad. La gratitud aparece como una herramienta dentro de la estrategia para fluir con el presente, precisamente por lo que estás diciendo, porque normalmente tenemos un sesgo hacia lo negativo, a lo que nos falta, a lo que no tenemos, y se nos olvida por esa razón dar gracias. Hay una metáfora que me enseñó un profe hace mucho tiempo, que dice que a nosotros nos dieron un lienzo muy grande para que nosotros pintemos el paisaje que queramos, pero el lienzo que nos dieron por alguna razón tiene un puntico negro, y nos enfocamos en ese puntico y se nos olvida que tenemos todo el lienzo para hacer lo que queramos, para construir lo que queramos, para pintar lo que queramos, pero por poner la atención en ese puntico sufrimos y nos amargamos la vida. Entonces la gratitud termina siendo eso. Cuando yo me enfoco en lo que no tengo, en la carencia o en el drama, pues mi pensamiento genera químicos y esos químicos generan unas conductas. Si yo soy consciente y empiezo a poner la atención realmente en, como tú dices, todas esas bendiciones que tenemos, la química de mi cerebro cambia, las estructuras anatómicas de mi cerebro cambia y por ende pues mi estado de ánimo también va a cambiar. Y hay dos ejercicios que yo les recomiendo a mis pacientes. Uno es un ejercicio para iniciar las mañanas, es una meditación muy breve de gratitud, es uno de los videos que más vistas tiene en mi canal. Y por último, en las horas de la noche, hacer un ejercicio muy bonito que se llama el diario de la gratitud. El diario de la gratitud es conseguirse un cuaderno, una agenda, decorarla, marcarla muy bonita como el diario de la gratitud y comprometerme a que todas las noches, antes de irme a la cama a dormir, voy a escribir 5 cosas por las cuales tenga que estar agradecido, por las cuales me pueda sentir agradecido, pero hacerlo de verdad, con ese sentimiento, porque generar ese sentimiento es lo que realmente va a tener un impacto en el cerebro y en la química del cerebro. Tanto esto es tan interesante, Cami, Caro, que hay instituciones de renombre que se dedican a estudiar esto. Por ejemplo, ese diario de la gratitud es algo que la Universidad de Harvard ha propuesto hace mucho tiempo. En la Clínica Mayo hay estudios acerca de la gratitud y cómo la gratitud realmente genera un estado de bienestar, mejora el sistema inmunológico, potencia la atención, la concentración, la memoria. Bueno, de eso se trata el libro, de ver que todas estas prácticas que posiblemente en algún momento a nadie se le ocurrió que iban a tener ningún impacto desde la neurociencia, pero hoy en día tenemos esos recursos, tenemos esas herramientas y podemos justificar y sustentar que llevar a cabo esos ejercicios sí va a tener un impacto muy positivo en nuestra salud, tanto física como mental. Hay algo también que es interesante y es que cuando uno quiere ser feliz muchas veces está pensando todo el tiempo en el futuro, ¿no, doctor? Entonces tenemos una mente, no sé, de pronto muy, muy ansiosa y nuestro cerebro todo el tiempo está pensando en qué va a pasar mañana, qué va a decir mi mamá, qué regalo me va a salir hoy, sí, entonces siento que eso también nos impide a veces un poco vivir el presente y ser felices. ¿Cómo también ayudarnos a no estar pensando todo el tiempo en el que qué va a pasar? Una de las premisas o de los aspectos más importantes del libro es que yo propongo que para ser felices hay que tener una mente entrenada. Y una mente entrenada es una mente capaz de prestar atención a los pensamientos y, como les mencionaba ahorita, de escoger los pensamientos, entender que los pensamientos son propuestas que hace automáticamente mi cerebro para interpretar un momento, una situación, una circunstancia, pero que esa propuesta no es la única y que no es necesariamente válida. Entonces que yo puedo, a través de ese entrenamiento, de esa observación de mis pensamientos, darme cuenta si eso que estoy pensando realmente me sirve, me ayuda, es válido o si existe otra alternativa. Entonces eso como primer punto. El segundo punto, con lo que tú estás anotando,
es que hoy en día la enfermedad más común en todo el mundo se llama trastorno de ansiedad generalizada, que como característica tiene que las personas que padecen este trastorno constantemente están viajando al futuro a pensar más de la cuenta y de manera negativa en situaciones cotidianas como la salud, la economía, el bienestar de la familia, pero sin que necesariamente esté aconteciendo nada para que yo tenga que estar preocupado. Esa es realmente la ansiedad, que es diferente al estrés. En el estrés yo me preocupo, pienso en ese futuro negativo, pero porque sí hay una razón para hacerlo. Entonces, en ese contexto hay que ser cuidadoso y fijarse si el paciente realmente es un paciente como cualquiera de nosotros. La mente de nosotros tiene un mecanismo y es generar pensamientos de manera automática, y generalmente pensamientos a futuro, y generalmente pensamientos que generan como ese sentido de alerta, de alarma, y es un mecanismo de supervivencia, de protección. Lo que pasa es que cuando ya es constante ese pensamiento negativo y yo empiezo a sentir malestar significativo porque esos pensamientos tienen un correlato neuroquímico en el cerebro, o sea, me va a inundar de hormonas de estrés, pues eso me va a afectar mi salud física y mental, y ahí es donde hay que hacer la intervención. Que no necesariamente, que es otra propuesta que hago en el libro, no necesariamente ir al psiquiatra significa tener que tomar pastillas. Hay muchas prácticas, muchos ejercicios que en un momento determinado y bajo ciertas circunstancias un paciente podría implementar y tal vez evitarse la toma de un medicamento si no es absolutamente necesario. Soy consciente que los medicamentos son muy importantes, algunas patologías los requieren sí o sí, pero a veces también de pronto abusamos un poquitico de los medicamentos psiquiátricos. Entonces hay otras herramientas que nos pueden ayudar a regular esos estados de ánimo, y en el tema de la ansiedad es muy importante muchísimas prácticas que nos ayudan a bajar esa adrenalina y ese cortisol, que son los que están inflamando nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo. Esto es Salud y Algo Más, y estamos hablando de cómo entrenar nuestro cerebro para ser feliz. Mire, doctor, hay una cosa que hoy en día se le llama el positivismo tóxico, y es que en realidad uno no siempre está perfecto y no siempre está positivo, doctor. Y lógicamente hay pensamientos negativos que nos rondan en la cabeza, pero uno a veces no sabe cómo manejarlos. ¿Cómo hace uno, doctor, para cambiar un pensamiento negativo a uno positivo? Le doy un ejemplo. Si yo amanezco pensando, ay no, qué estrés, tengo tanto trabajo el día de hoy, yo lo que haría para cambiarlo a positivo sería, ay, qué agradecimiento, qué bendición que tengo trabajo, ¿no? Pues pensaría yo. Pero usted, que es el experto, ¿qué recomendación nos podría dar? Con lo del positivismo tóxico, es verdad, y yo defiendo algo, y es que no siempre las cosas son como queremos, y que ser optimista no significa tapar la realidad, como decimos acá, tapar el sol con un dedo. A veces hay momentos difíciles, a veces hay momentos que no nos gustan, y una de las cosas que he aprendido de la espiritualidad es aprender a fluir con lo que la vida me está trayendo. Entonces hay un concepto que se llama la resistencia, y la resistencia es cuando yo simplemente me dejo llevar por el primer pensamiento y me niego a aceptar lo que está pasando, a quejarme, a renegar. O más bien puedo parar, observar, como me estás diciendo tú. Bueno, tú paras y observas el pensamiento y dices, bueno, existirá otra opción, habrá otra forma de evaluar esto, puedo pensar distinto acerca de esta situación, y eso inmediatamente va a cambiar la química. Entonces, la resistencia y la aceptación son dos aspectos muy importantes que aparecen en el libro. Resistirse me enoja, me frustra, pero me paraliza, no me deja tomar acción. La aceptación es cuando yo reconozco que realmente sí está pasando algo, puede que eso que está pasando no sea lo que quiero, no me gusta, pero como está ahí, lo acepto y busco la forma de lidiar con eso de la mejor manera, con la mejor actitud.